hicimos algo. Que la mitad de la clase debe ser calificación y la otra mitad clase, pero pues igual. Entonces, ¿de qué nos hablamos en la etapa intermedia? Después de hacer la investigación complementaria con todos los datos de prueba que tenemos, que nosotros vamos a tratar de buscar la forma de hacer nuestras propias investigaciones y hacer nuestra propia carpeta durante la investigación complementaria. Nada más hay una cosa que no viene en los códigos, pero que también tenemos que tomar en cuenta cuando vamos de parte de la asesoría jurídica o de parte de del, o en este caso de parte de la defensa. Nosotros como defensa, por cuestiones de derecho, de cuestiones de derechos humanos, cuestiones constitucionales y jurisprudencia internacional, tenemos prácticamente hasta la etapa de juicio oral para también hacer descubrimientos probatorios y ofertar pruebas nuevas. O sea, si bien es cierto, lo establece aquí el 334, cuál es el objeto, y ahí es cuando se va a hacer el descubrimiento probatorio que ahorita vamos a ver qué onda, pero nosotros como defensores podemos ofertarlas hasta el último momento, ¿eh? La víctima tiene hasta, puede pedir una prórroga en este caso para cuestiones que tienen que ver con la coadyuvancia y para cuestiones que tienen que ver con, porque la gente del Ministerio Público se le cierra el periodo de investigación complementaria, pero él no nos va a decir las últimas pruebas que tiene. Nosotros tenemos que ir, buscar, ver qué es lo que tiene en la carpeta, porque tiene que él tener, bueno, él tiene la obligación de hacer el descubrimiento probatorio y decirnos, esto es lo que tengo para ofertarte y esto es lo que no quiero ofertarte, que de hecho me perjudica, pero igual está dentro de la carpeta, porque muchas veces no lo mencionan, hay cosas que sí nos sirven a nosotros y eso no lo ofertan, pero también eso lo podemos ofertar nosotros y podemos solicitar, pues que se haga el descubrimiento probatorio de esas pruebas y demás. Y en el caso de la asesoría jurídica van, checan y también tienen una cierta, imagínense como el punto de que ellos oferten al final del tiempo o al último minuto, agreguen a la carpeta de investigación una pericial. Nosotros por principio de contradicción tenemos la oportunidad de recabar o en este caso que se nos exhibe ese prueba material que es un celular o el equipo o las cuestiones sobre las que haya versado el peritaje. Y de ahí nosotros tenemos un cierto tiempo que también le podemos pedir al juez esta prórroga por cuestiones de defensa, por cuestiones de que se nos hizo tarde el descubrimiento probatorio para poder utilizar ejercer nuestro principio de contradicción. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta el último minuto agregan ciertas cosas que, ¿para qué lo hacen? A lo mejor es porque no lo hacen a lo mejor por mal los ministerios públicos, lo hacen porque hasta esa fecha les llegó esa prueba. Pero nosotros también nos tienen que dar el descubrimiento probatorio y ahí nosotros podemos ejercer ciertos peritajes o realizar ciertas investigaciones y comentarlo, ya si hace el agente del Ministerio Público por la cuestión del cierre de investigación ya no puede hacer nada, nosotros solicitar al juez, oye, este peritaje lo hizo hasta el último día y necesito más tiempo para poder hacer un peritaje y poder ejercer el principio de contradicción y poder atacar ese dictamen donde me están dando un elemento objetivo con el cual me pueden perjudicar para la cuestión que es configurar su teoría del caso, o en este caso, lo que están formulando la acusación, que es prácticamente acusar, porque tienen tres opciones ellos al momento de que se lleva a cabo el cierre de investigación complementaria, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice? La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de las pruebas, así como depuración de los hechos controvertidos. O sea, estamos hablando de tres cuestiones importantes: ofrecimiento, admisión y depuración. Estamos hablando de tres tiempos distintos. El primero estamos diciendo, te estoy diciendo yo, MP, te estoy diciendo yo, defensor, te estoy diciendo yo, asesor jurídico, te estoy diciendo yo, víctima, porque también él por su cuenta podría hacerlo. ¿Cuáles son los medios de prueba que obtuve o que investigué y que realicé? Y estos son los que quiero desahogar en la audiencia de juicio. Primero se ofrecen, después se busca la forma en que sean admitidos o, en su caso, excluidos o nulificados. Esto es lo que, aquí es donde les expliqué la vez pasada. Hay dos etapas, oral, escrita y oral. La escrita viene tiene que presentarse mediante el escrito de acusación. Como bien lo dice ahí, comprenderá los actos de la celebración, previos a la celebración de la audiencia. Y ya la segunda etapa, la segunda fase de esta etapa, de esta etapa intermedia, concluimos con una audiencia que va a ser la etapa oral. Y esto es lo que debe de contener. Algunos de ustedes ha visto una acusación o no le ha tocado ver una acusación? Sí, hacer y ¿Y Sí, los también demás ambas. han visto alguna?
No sé, profe. Ah, bueno. ¿No se escuchó? Comentamos Julio y yo. No, no, ustedes sí escucharon, pero los demás, los demás no, se les comió el ratón. Bueno, iba a ponerles un ejemplo de acusación, pero pues, ni modo. Esto lo van a imaginar que está en un escrito. Es como prácticamente como en el Código de Procedimientos Civiles te dice cómo redactar un escrito y las partes de un escrito, una demanda, perdón. Esto es lo que debe de contener la acusación, la individualización de él o los acusados y su defensor. Esto con fines de, simplemente como bien lo dice, individualizar a las partes. La individualización de víctima y ofendido y asesor. Relación, esto también es importante, que tienen que revisar, muchachos, muchachas. No se pueden variar los hechos que se manifestaron de la imputación a la vinculación y de la vinculación a esta fracción tercera. Acuérdense, el momento de que se arroja la imputación y el momento de que se arroja la vinculación, ellos te están diciendo la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar y clasificación. Tienen que ustedes revisar perfectamente bien su audiencia. Si ustedes no estuvieron presentes en la audiencia inicial, donde se formuló la imputación y donde se realizó la solicitud de vinculación, pidan la audiencia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros sabemos, y ahí no me van a dejar mentir las personas que ya han tenido esa experiencia, muchas ocasiones prácticamente no es la misma persona la que integró la carpeta y la que llevó la audiencia inicial a la que está en la audiencia intermedia o se va a la audiencia de juicio oral. Y hay ocasiones en las que nosotros como defensores llegamos a exceptuar o a sacar algunos hechos que quisieron hacer presentes o quisieron hacer valer dentro de la formulación de imputación o dentro de la vinculación. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con el punto de esa relación clara. ¿Por qué razón? Porque hay ocasiones en las que les digo, ya desde la audiencia inicial descartamos ciertos hechos, descartamos ciertas pruebas y muchas veces el agente del Ministerio Público a lo mejor no lo hace con el mal de decir, espero que estos güeyes nunca lo descubran. Pero hay ocasiones en las que, como les digo, no lo integran ellos y vuelven a meter los hechos que ya habían sido desvirtuados en la audiencia inicial o en la que se resolvió la vinculación. Así que tengan mucho cuidado y sobre todo los datos de prueba, que hay ciertos datos de prueba que, acuérdense, hay saneamiento, hay convalidación y hay cuestiones de exclusión por derechos humanos o cuestiones que tienen que ver con sobreabundante, que ahorita lo vamos a ver también. Pero ese es el punto. Traten de buscar la forma de analizar completamente estos hechos y que sean los mismos que vienen desde la imputación, la vinculación y que sean los mismos aquí. Porque si no, al rato los van a golear o o se los van a chingar con alguna prueba que a lo mejor no se había saneado, que estaba mal estructurada y ustedes los van a volver a meter a su acusación. Tienen que tener muy en cuenta esa situación. Ahora, la clasificación jurídica como tal la deben de decir ahí, es un delito instantáneo y que demás, y que el delito es tal hecho, y bueno, eso lo van a ver más adelante. Pero ¿cuál es la clasificación jurídica que se le da? ¿Qué delito es? ¿Cómo se lleva? Eh, ¿Cómo, si es instantáneo, es permanente, es continuado? Y todos esos puntos que tienen que tomar en consideración para decir de dónde se clasifica ese delito, de dónde se tipifica ese delito como tal. La relación de modalidades del delito que concurren. O sea, ahí ya vamos a poner, ¿qué es un robo? ¿Qué es esto? Con tal modalidad, ¿qué tal calificativa, tal agravante, tal atenuante? Ahí es donde debe de venir. Autoría o participación conforme al artículo 11. Si es autor material, si es autor intelectual, si es coautor material, autor mediato, en este caso cuestión de participación, encubridor, lo que haya sido copartícipe, cualquier situación, pero lo deben de poner específicamente ahí. Ya posteriormente, una de las partes importantes es los medios de prueba que se van a ofrecer. Debemos de tomar en consideración ciertas cosas. Acuérdense que los medios de prueba son los que se van a establecer y se deben de ofertar conforme el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahorita vamos a ver, aquí está. Disposiciones generales de la prueba. ¿Cuáles son los que vamos a presentar? Como aquí lo señala, el 360, testimonial, periciales, que las periciales no se va a presentar el peritaje en sí, se va a presentar el perito para que rinda el dictamen pericial y de ahí, si hay alguna fotografía o imagen dentro del peritaje, se va a presentar dichas imágenes, porque se supone que no se rendiría el documento pericial como tal,
¿Por qué razón? Porque forma parte de una actuación y las actuaciones no se pueden presentar como tal. En este caso, si se pudieran presentar actuaciones, el MP mejor presentaría la entrevista directamente en lugar de decir que venga la persona. Se supone que por eso es una cuestión de oralidad, es un principio de oralidad. Así que no vas a agregar el testimonio y no lo vas a incorporar a la audiencia. Lo que vas a hacer es hacer que se rinda el testimonio y lo único que puedes hacer es convalidar y decir, a ver, en la audiencia, ¿sabe qué? ¿Usted rindió un testimonio tal fecha de tal mes? Sí, ok. ¿Esta es su firma? Sí. No le estoy diciendo absolutamente nada de que si es lo que dijo correcto o si el contenido de la entrevista es el que él había mencionado. Simplemente estoy diciendo si de verdad se presentó. Estoy tratando de validar y decir que sí hubo una entrevista de él, pero no la estoy incorporando a juicio, porque el testimonio lo va a incorporar la misma persona viva voz. Es la misma situación con la prueba pericial. No vas a presentar el dictamen, vas a presentar el testimonio del perito, pero a la vez tienes ese dictamen y esas imágenes de la cual es un antecedente de que sí se hizo un dictamen pericial y las fotografías las vas a agregar o las vas a incorporar para la situación de esclarecer ciertos puntos, los cuales esos sí los tienes que incorporar con el dicho del perito, que ahorita vamos a ver la cuestión de incorporación. Tenemos que cuidar Ma- mucho este punto. ¿Qué pasó, Aurora? Maestro, entonces la manera correcta de incorporar un medio de prueba, ya sea desde la acusación, es mediante el testimonio siempre de las personas. Sí, sí, sí. Es que se supone, mira, el artículo 3, ahorita les voy a decir cuál es. El 385 te establece desde un principio, te dice, y eso les digo yo porque yo lo aprendí en audiencia, así que no me acordaba y no lo había leído este. Dice, prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de investigación y documentos. Ahí nos está diciendo, no se podrá incorporar o invocar como medio de prueba, ni dar lectura al debate, durante el debate, a registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones rendidas por el Policía o Ministerio Público de Investigación con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código. O la otra que también les digo, incorporar como medio de prueba o lectura documentos que sean nulos o que vulneren mediante su obtención los derechos humanos, que es como cuando quieres agregar a lo mejor un documento de un celular o algo que supuesto tú lo obtuviste con violación de derechos humanos porque se lo quitaste y nunca hiciste el registro pertinente a la cadena de custodia. Pero como bien lo menciona aquí, si ustedes revisan una acusación, nunca van a poner ¿va a presentarse el documento que es el dictamen? No, porque el dictamen es algo que ya obra en la carpeta de investigación. Y ese dictamen en ese momento lo va a rendir mediante un testimonio. Si se fijan y ustedes les ha tocado estar en audiencias de juicio oral, nunca vas a incorporar lo que es una cadena de custodia, nunca vas a incorporar lo que es una inspección del lugar de los hechos, nunca vas a incorporar una cuestión de un registro que haya realizado de cadena de custodia de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se supone que eso, si lo hubieras nulificado, eso ya lo hubieras hecho desde antes, así que es un acto convalidado. Si no, no hubieras llegado hasta esa etapa de juicio. Así que el agregar esos actos de investigación pareciera como que si le estuviera diciendo, mira, pues mejor agrego toda la carpeta de investigación. No tendría caso, así que se supone que ya se presume que está bien hecha la carpeta o que no hay ningún acto que se haya invalidado y por esa razón es que se llegó hasta la instancia de la audiencia intermedia. Así que siempre, cuando rendemos testimonios de policías e investigadores, el agente del Ministerio Público, en este caso, le va a solicitar cierta incorporación. Si es una inspección ocular que hizo él, no va a incorporar en este caso, el policía investigador, la inspección, va a incorporar las fotografías que vienen en la inspección, si es que revisó algo. Un perito que sea de criminalística, él no va a agregar su dictamen, va a rendir sobre qué hizo el dictamen y solamente a la audiencia vamos a decir, disculpe, este perito, ¿usted por qué razón está aquí? No, pues estoy aquí por un peritaje que rendí. ¿Me puede decir cuál es el peritaje que rindió? Sí, es el tal, 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 número tal. ¿Cuándo fue que rindió ese peritaje? No, pues en tal fecha. Ok, respecto a qué fue el peritaje, disculpe. Ah, el peritaje fue sobre bla, 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 bla. Ok, y las imágenes, y ahí vas a tener que utilizar medios electrónicos porque así lo solicita el Ministerio, el Código Nacional para que reconozca esas imágenes, pero primero tenemos que ver las tres formas de incorporación, que igual en un momento las vamos a ver, que es primero la identificación, y con esta identificación tendríamos que hacer una acreditación y ya de posteriormente la incorporación del documento. ¿Cómo es la identificación? Vamos a tener que empezar en el interrogatorio a decir, oiga, ¿usted qué actos de investigación realizó durante la investigación? Redundantemente, ¿verdad? ¿Qué actos de investigación realizó al momento de llegar al lugar de los hechos? Ah, pues hice el acordonamiento y el aseguramiento del lugar,
llegamos a hacer el llamado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el caso de un policía investigador que trate de incorporar unas imágenes. Y al momento de que llegamos hicimos un informe de localización y de búsqueda y aparte hicimos una fijación del lugar en la cual se recabaron fotografías. ¿Cuántas fueron las fotografías que recabó? No, pues fueron 2. Ok, ¿me puede describir esas fotografías? ¿Qué fue lo que había dentro de estas fotografías? No, pues sí, mire, había un paraje en despoblado con la cual una apuntaba hacia el norte conforme a la Rosa de los Vientos, había montañas, un paraje verde, bla, 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 bla. Y ya le va describiendo. Y la otra fotografía era el acordonamiento del lugar, había una fijación de unos indicios y bla, 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 bla. Ya está describiendo todo, ya identificó, ya se pudo acreditar como tal la imagen y ya después, oiga, si usted tendría a la vista las imágenes que fotografió, ¿las podría identificar? Sí, ok. Su señoría, y nos vamos ahí al artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué nos dice 383? Incorporación de la prueba. Los documentos, objetos u otros elementos de convicción, previa a su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al imputado, los testigos, intérpretes y peritos para que lo reconozcan e informen sobre ellos. Solo se podrán acreditar como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada, que era lo que les decía, identificarlo, acreditarlo y posteriormente incorporarlo. Primero decir de dónde cómo es que se obtuvo, de dónde es que se obtuvo, para qué se obtuvo y de ahí hacer la incorporación. Por eso siempre cuando ven una acusación van a decir, esta persona es la que va a incorporar tal prueba mediante su testimonio. Él va a incorporar imágenes, él va a incorporar un celular del cual se hizo un peritaje, él va a incorporar unos documentos los cuales él recabó, él va a incorporar un contrato el cual él celebró, él va a incorporar y él lo va a hacer. Pero ustedes como defensores, ustedes como ministerios públicos, ustedes como asesores, van a tratar de buscar esos pasos antes. No, en este caso de contratos y eso, sí los puedes incorporar porque son parte, pero actuaciones no. Solamente decir si trabajó o no trabajó y de esas actuaciones ministeriales vas a agregar las imágenes o lo que hayas obtenido de ahí. Si es una cadena de custodia de un arma, tendría que hacer la incorporación el mismo policía investigador que la recabó ahí y decir, a ver, ¿usted qué encontró en el lugar? Pues yo al momento de que llegué hice la fijación, encontré un arma de fuego. ¿Me puede decir las características del arma de fuego? Sí, era una 9 milímetros, marca tal, de tal modelo y tal, tal. Ok. Y si usted la pudiera ver, si usted pudiera ver el arma, ¿me podría decir si la identifica como la que encontró en el lugar de los hechos? Sí. Ok, hago la incorporación y ya presento el arma, que esa sería una prueba material. En el caso de los documentos, ya les dije lo de las fotografías, prácticamente es lo mismo, pero no vas a agregar el testimonio, ni el peritaje, ni una actuación, solamente vas a decir si lo hizo o no lo hizo. Sobre todo, muchas veces al principio cometíamos el error en fiscalía o en juzgados que incorporamos la cadena de custodia. No tiene caso incorporar una cadena de custodia. Se supone que ya validaste esa información desde un inicio. Así que pues, mejor en vez de agregar actuaciones, es lo que les digo, mejor nos regresamos al viejo sistema y revisamos todo de una vez directamente por el juez. No tendría caso. Así que se tendría que incorporar de esa forma. ¿Quién lo incorpora? Pues la persona que lo presentó, quien lo trajo, quien sea. Pero es la persona de la cual de su dicho se desprendería ese objeto, ese artículo, ese documento, ese peritaje o esas imágenes que él mismo recabó. Eso es lo importante de saber hacer una incorporación. ¿Comento? Ok. Vamos a los demás puntos. Expresión de los preceptos legales, que conforme a qué artículos es que se está quebrantando. Que es un robo conforme a 236 en su fracción, en relación al numeral 237, 230, no, 233 en relación al 236 en su fracción tal y tal, porque el modo fue así, 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 y ahí es donde van a ver cuál es el tipo de delito y todo eso. Monto de la reparación del daño. Es una cuestión que muchas veces la gente del Ministerio Público lo que hace es decir, pues repito lo mismo. No, y ese también es la individualización. Es el monto de la reparación. Pues mira, ¿sabes qué? Si es un homicidio, pues el muertito conforme al artículo 500 de la ley de, ¿cuál es? El 500 de la ley de Federal del Trabajo establece que deben ser 5,000 días de salario mínimo. Conforme a ese numeral. Y aparte de ahí vamos a sacar lo de los gastos funerarios y aparte, pero voy a presentar de una vez los medios de prueba para desahogar en la individualización de sanción y en el pago de la reparación. Luego, pena o medidas de seguridad. Ahí va a proponer el agente del Ministerio Público cuáles son las penas que van a buscar imponer.
que de tal a tal pena, esta es la que yo busco. Se supone que es un homicidio de 20, 40 años y por la gravedad, por las calificativas, por el modo de intervención, bla, 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 yo quiero 30 años. Ahí lo vemos. Y de ahí se desprende la siguiente fracción. Nos dice, medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para la individualización de la pena y en su caso, procedencia de sustitutivos. Nosotros sabemos plenamente que en el Código Penal para el Estado de Jalisco pues un máximo y un mínimo de pena. Así que de ahí vamos a establecer y la gente del Ministerio Público va a presentar ciertos datos de prueba, ciertos medios de prueba para decir qué tanto quiero más de la mínima, qué tanto busco más de la mínima, porque supone que con el solo hecho de acreditar el delito ya tendríamos nosotros la pena mínima. Pero de ahí, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cómo se capturó? ¿Qué tanto fue de premeditación? ¿Qué tanto hubo de preparación para el delito? O sea, cosas que lo hagan más grave, cosas que se consideren que tendrías que ponerle una pena más allá de la mínima, pero son pruebas, son medios de prueba distintos. Muchas veces la gente del Ministerio Público comete el error, o no tanto el error, sino que piensa que con los puros medios de prueba que tiene para desahogar en la audiencia de juicio oral son suficientes para que el juez determine que con eso le puede poner más pena, y hay veces que no. Hay que agregar ciertas modalidades o ciertos testimonios o ciertas cosas que a lo mejor no se tomaron en cuenta o que de manera individual las tendremos que analizar para subir o bajar la pena o dejarla como en la pena mínima. Ahora, solicitud de decomiso, si habría bienes que estuvieran resguardados por el Ministerio Público, aquí lo tendremos que poner, o si hay algunos que se tendrían que asegurar. Propuestas de acuerdos reparatorios, de acuerdos probatorios. El acuerdo probatorio, ahorita lo vamos a ver, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. El acuerdo probatorio dice, son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado sin oposición fundada de la víctima. O sea, si hay una oposición, tache. Para celebrar, para aceptar, perdón, como probados alguno o algunos de los hechos o circunstancias. ¿Qué es lo que vamos a tratar de buscar con estos acuerdos probatorios? Esto nos va a ayudar bastante si sabemos hacer bien los acuerdos probatorios para quitar paja de la acusación o del proceso que te estamos llevando. Cuando estamos hablando de un homicidio, pues no es necesario probar que hay un muerto. O sea que hay veces que podemos llegar a un acuerdo probatorio para decir, pues estamos los dos en lo dicho de que si hay un fallecido. Tan es así que se acredita con tal acta, con tal necropsia, con tal dictamen, punto. Pero no vamos a decir o no vamos a llegar a un acuerdo probatorio a lo mejor si estamos alegando la forma en cómo se murió la persona o a lo mejor, bueno, a lo mejor no tanto cómo se murió, sino las circunstancias en las que se cometió por un dictamen de criminalística. Obviamente no vamos a llegar a un acuerdo para decir cómo es que hay datos de prueba, de medios de prueba, perdón, para validar una teoría del MP. Ahí tendremos que ver la forma en cómo hacer un acuerdo probatorio y qué es lo que ustedes consideran que no es necesario probar o que no nos afecte. Eso también nos va a ayudar si es que ya tenemos establecida nuestra teoría del caso. Yo hace tiempo con el delito que llevé de robo a casa habitación, hubo varios acuerdos de probatorios que llegué con el agente del Ministerio Público. Uno de ellos, la existencia de la finca. No tengo necesidad de saber, porque mi teoría del caso era, nunca estuvo ahí presente, así que a mí no me importaba si dábamos por acuerdo probatorio el lugar donde se había llevado el robo, a mí no me importaba, porque yo tendría que comprobar pues, que no estuvo ahí. Y esa fue mi teoría del caso. Eh, un peritaje respecto a lo dañado para ingresar al inmueble, también lo di en acuerdo probatorio porque no me importaba llevar al perito a interrogarlo para algo que no me iba a servir de absolutamente nada. Que era, ay, ¿para qué pongo en contradicción o exhibo a un perito que no me va a servir el contradecirlo? Yo lo que quería negar era que estuvo presente. Yo sobre qué me fui sobre los testimonios de las personas que habían dicho que sí estuvo ahí. Y en sí sobre los peritajes que pudieron haber dado como resultado el valor o el monto, que también es una cosa importante porque pues depende, si a lo mejor me hubiera salido una sentencia condenatoria, lo siguiente más importante es quitar el volumen o en este caso la cantidad de lo supuestamente robado. Pero son ciertas cosas que vamos a tener que descifrar conforme al tiempo. Por eso les digo, esos acuerdos probatorios son cosas que son para que las demos por ciertas y no sea necesario presentar a la persona. Ah, que hay un lugar de los hechos. Ah, está bien, acuerdo probatorio, vámonos. Yo no me quiero desgastar en eso.
No vamos a hacer que venga el perito nada más para que diga, yo sí saqué el video en el cual no se ve absolutamente nada del robo. Está bien. Que sea un acuerdo probatorio porque no se ve nada, nada más se ven unos monitos ahí que están llevándose algo y si mi cliente yo tengo una coartada para decir que no fue, que no estuvo ahí presente, y si no hay una identificación de persona que me diga que tiene las características de mi representado, a mí me vale madre el video. Pero es para que no se desgasten trayendo al perito y tratando de atacar al perito de algo que no te va a servir para nada ni abonar a tu teoría del caso. Y la solicitud que se aplica alguna forma de terminación anticipada. ¿Cuáles son las formas de terminación anticipada? Acuérdense, suspensión condicional del proceso o acuerdo reparatorio. Si en algún momento no hay algo de eso, o también existe una cuestión, no, de la terminación anticipada, que es el juicio abreviado, también lo podemos solicitar. Ya si la otra persona no lo quiere, pues vámonos, tienes tu derecho a irte a juicio. Pero ya te estoy diciendo que tienes estas opciones para llegar a un acuerdo. Ya te estoy diciendo que no es necesario llegar a juicio. Así que eso es lo que tenemos que tomar en consideración también. Después de eso se notifica la acusación y esto es lo que yo les comentaba, descubrimiento probatorio. El descubrimiento consiste en la obligación de dar a conocer entre las partes del proceso y los medios de prueba que pretenden ofertar u ofrecer en la audiencia de juicio. El Ministerio Público se comprende el descubrimiento, el acceso y copia de los registros, lugares y objetos relacionados con ella, que muchas veces cometen el error de decir, pues aquí yo los tengo y pídemelos cuando quieran. No, se supone que como Ministerio Público tendrían que hacernos darnos a poder contemplar cualquier objeto que haya sido o asegurado, que esté en bodega de evidencias o que lo tengan ellos y que hicieron algún peritaje en un estudio de ello, lo que sea, nos lo tienen que mostrar, no nada más es así de, pues yo aquí lo tengo y en cualquier momento te lo puedo pedir, no, tienes que exigirlo y si no te lo dan mediante escrito pedirlo y puede ser una razón por la cual se difiere la audiencia o hasta hay una sanción a la gente del Ministerio Público porque te están encubriendo o no te está dando acceso a los pruebas materiales que tiene para ofrecer en el juicio. Porque acuérdense, principio de contradicción, pueden presentar pruebas en contrario de esos datos, de esos medios de prueba que piensa ofertar. Y aparte, en el objetos, incluso aquellos elementos que no pretendo ofertar como medios de prueba en juicio, que es lo que yo les digo, si no hay algo que le perjudica, pues que nos lo muestre para ver si le perjudica y si no le abona en su teoría del caso, a mí también me ayuda, a mí sí me ayuda, así que lo puedo ofertar y lo puedo solicitar por su conducto. Y en el caso del imputado, consiste en entregar copia de registros al Ministerio Público a su costo y acceso de evidencias materiales, que es, yo hace poco hice un peritaje de un celular, yo voy a ir la siguiente semana, en cuanto ya tenga la acusación, en este caso el Ministerio Público en sus manos, y hacer un registro de que sí lo vio, de que si va a hacer algún peritaje me lo solicite, y obviamente mediante cadena de custodia me va a hacer el registro, porque la cadena de custodia está obligado para registrarlo los cuerpos de seguridad pública. Así que si yo se lo entrego, a mí me va a registrar la cadena de custodia de quien se lo dio, va a hacer los peritajes pertinentes y me lo va a devolver. Así que se tiene que tomar en consideración ese punto, porque si no, yo también estoy cayendo en obligación, porque estoy encubriendo ciertos actos o ciertos medios de prueba que estoy dejando en estado de indefensión al Ministerio Público para poder contrapuntear o o ejercer su principio de contradicción y poder pues tratar de buscar lo que dice el artículo 20, fracción primera, apartado A, que es este apartado A, que es el esclarecimiento de los hechos. Así que todos tenemos que tener copia de todo. Fíjense, aquí hay otra situación muy curiosa que es el agente en todo momento tiene la obligación de manera continua de estar permitiendo el acceso al imputado o su defensor. Si va, cada vez que hay una investigación o algo, ustedes cada semana, cada mes vayan y chequen, vayan y chequen, vayan y chequen, para que les quede claro que ese dato de prueba de ese medio ahí lo tienen dado y o que lo tiene agregado a la carpeta. Ahora, la víctima, el asesor, deberán descubrir los medios de prueba que pretenden ofertar en los plazos del 338 y 340. Se supone que nosotros tenemos 10 días. En este caso, el asesor jurídico son 3 días a partir de la notificación, pero como les digo, nosotros podemos hasta desahogarlo en la misma audiencia o hasta posteriormente en audiencia de juicio oral. Nada más le corremos traslado a las partes y vámonos. Si quieres contrapuntear algo, MP, asesor, víctima de lo que yo, en este asesor, víctima de lo que yo estoy ofertando, lo puedes hacer. Tienes todo tu derecho. Pero pues, tú sabrás si quieres ofertar algún medio de prueba ahí. Y en caso de que el defensor o su acusado requiera más tiempo para preparar el descubrimiento, podrá solicitarlo al juez antes de celebrarse la audiencia o en la misma audiencia. Y hay que justificar para que se le dé un plazo razonable. Nada de que, pues, ocupa hacer unas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues ya sabe cosas. Ok, sigamos. Sigamos.
Entonces, es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, la coadyuvancia como tal, aquí ya nos explica qué es lo que tenemos que hacer nada más conforme al 338. Constituirse como coadyuvantes, o sea, que vamos a estar los dos preguntando, interrogando, haciendo, y que las pruebas las podemos también considerar como nuestras por parte del Ministerio Público. Señalar vicios formales, que es en este caso de cómo es que se tipificó el delito, qué pruebas ofertó, ciertas cosas que señaló el Ministerio Público en su acusación y que queremos que lo corrija. Ofertar medios de prueba que estimen necesarios para complementar la acusación. Ahí ya lo que nos está diciendo es, si hay ciertas cosas que necesitamos ofertar, lo vamos a hacer. Y pago de reparación del daño, cuantificar el monto. Obviamente también con cuestiones que tienen que ver con medios de prueba para pues, comprobarlo. Todo eso también lo vamos a presentar en 3 días. A ellos les dan 3 días. Y posteriormente a ello, también nosotros al momento de notificar, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, contestar la acusación. Solamente para nosotros como defensores son 4 puntos importantes. Señalar vicios formales, pero, o sea, también el Código Nacional te establece, como también para la cuestión que tiene que ver pues, con la defensa y que no es necesario decirlo inmediatamente tu estrategia, sino que lo puedes reservar hasta la audiencia y el mismo código te dice, ¿qué onda? Puede señalar los vicios formales de la acusación y las observaciones como coadyuvante y solicitar corrección, pero lo podemos hacer también en audiencia, ¿eh? También si queremos lo hacemos en audiencia, así que nada de que no lo hiciste en la acusación al contestar, ni siquiera hay un apercibimiento si contesto la acusación después de los 10 días. No existe nada, no hay nada. Lo podemos hacer en audiencia y lo podemos ofertar en audiencia, pero corriendo el debido traslado de los medios de prueba. Lo podemos hacer en audiencia sin problemas. En la audiencia intermedia, ofrecer los medios de prueba que se pretenden desahogar y acuérdese, conforme al 336, 37, el descubrimiento probatorio despectivo. Que tengo un celular, que tengo un equipo, que tengo un dictamen, yo te lo estoy dando. Ahí está. Solicitar a la acumulación o separación de acusaciones, que en este caso serviría, si es que tú quieres separar la acusación de las otras 2 personas con las que está su otra persona para llevarlo individual, lo puedes hacer. O algunos otros juicios que tengas aparte, lo puedes solicitar que se te agreguen. Y manifestarse en cuanto a los acuerdos probatorios. Tú puedes ofertar también qué acuerdos probatorios quisieras llevar con la otra parte. Pero pues tú los puedes ofertar y ya de que se adhieran los dos al mismo escrito, pues ya es diferente, ¿verdad? Y aquí, miren, el escrito de acusación se notificará al Ministerio Público al coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes, que casi nunca se hace, ¿verdad? Pero bueno, yo he diferido audiencias porque no les corren traslado. Ahora, nos vamos ahora a la cuestión de la audiencia intermedia. Dice, el juez en el mismo auto que tenga presentada la acusación va a señalar la fecha en la audiencia intermedia y el juez podrá en una sola ocasión, a solicitud de la defensa, diferir hasta por 10 días, que al final termina siendo 1 o 2 meses, pero bueno, la celebración de la audiencia. Para tal efecto, la defensa debería exponer las razones. ¿Para qué es? Pues porque el Ministerio Público acabo de ver unos medios de prueba distintos, porque tengo todavía pendientes algunas investigaciones, que tengo que hacer algunos peritajes, justificar. Ahí te está diciendo que debes de justificar el por qué. Ya en la audiencia como tal, nosotros lo que tendríamos que hacer es, primero, procedemos a la individualización de las partes y luego después de eso, vamos a que exponga la gente del Ministerio Público prácticamente la acusación escrita, la vamos a relatar. De todos modos, aquí hay que entender un punto. No es necesario que la expongan toda completa, solamente irnos a puntos torales e importantes. ¿Por qué razón? Porque el juez es el único escrito que va a tener en sus manos. El escrito de acusación es el único que va a tener en sus manos en el cual puede revisarlo, analizarlo y ver cómo se ofertaron las pruebas. Así que solamente es un desarrollo somero de las pruebas y también nosotros vamos a pasar a dar nuestro desarrollo. En este caso, posterior a eso, lo que vamos a tratar de buscar es hacer exclusión de medios de prueba. Ahí es cuando ya entramos al debate. Primero es exponer nuestros medios de prueba, luego tratar de excluir los medios de prueba y posterior a ello ya vamos a ver cuáles son los que se excluyeron y cuáles son los que se admitieron. Aquí el juez nada más lo único que va a hacer es actuar como un filtro para decir, este sí, este no, este sí y este no. Y vamos a ver. Ahora, exclusión. Ya está diciendo aquí el juez, analizado los medios de prueba, bueno, en este caso el código, y haber escuchado las partes, el juez ordenará fundamentalmente que se excluyan a ser rendidos en la audiencia de juicio oral aquellos medios de prueba, uno, que se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos.
que no se refieran, o sea, si no hablan, o lo que les dije hace rato de lo de la vinculación y los hechos que se pueden relatar ahí en los que se pretenden probar en la acusación. Si no hay relación directa con los hechos, se excluye. Si hay una relación, si no hay una relación indirecta con los hechos, se excluye. Si son útiles, van a escuchar mucho esto, útil, pertinente, ilícito. Útil, o sea, que nos vaya a servir para probar nuestra teoría del caso. Pertinente, que sí tenga oportunidad de presentarse. Lícito, que no se haya nulificado anteriormente. Así como aquellos en los que se actualicen algunos de los siguientes supuestos. Uno, cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios. ¿Qué hablamos de dilatorios? Tratar de alargar la audiencia. Sobreabundante, por referirse a diversos hechos del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo. Esto pasa en muchas ocasiones en la cuestión, sobre todo pasa cuando quieren probar un solo hecho con 5 o 6 testimonios. Si estuvieran 5 policías investigadores en el lugar de los hechos, recabando indicios, y todos dicen prácticamente lo mismo, van a lo mismo, el agente del Ministerio Público aún así los va a ofertar los 5, pero nosotros por sobreabundante podemos pedir que de esos 5 se queden 2, que sea lo único. Casi siempre van a pedir que se queden 3 por si uno no puede ir o se excluye o lo que sea, pero siempre si son más de 3, son 4 o 5, de preferencia busquen la forma en que queden 2. 2, si es el único hecho que se va a probar. Impertinentes, por no referirse a hechos controvertidos. O sea, si no tiene nada que ver con la vinculación, que de repente dicen, es que después se llevó un coche y que el coche tenía reporte de robo para realizar el robo de la tienda. A ver, ¿qué quieres probar, Ministerio Público? ¿El robo de la tienda? Porque esa es tu teoría del caso. ¿Para qué metes la cuestión del coche con reporte de robo? No tiene nada que ver. Nada, absolutamente nada. Así que se puede excluir. E innecesarios, referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Hace poco en el juicio en el curso que tomé de juicios orales, hubo un peritaje que ofertaron en Chapala solamente hizo un peritaje la gente del Ministerio Público para darle copias de un DVD a la defensa. Y solamente para eso hizo un peritaje. O sea, cuando se supone que es descubrimiento probatorio y puedes correrle traslado a la persona. Aquí en el primer partido, en el primer distrito, lo único que hacen es, aquí tengo el video, lo pongo en mi computadora, te lo paso a tu memoria o a tu disco duro y se acabó. Tú lo estás viendo que te lo estoy pasando con el mismo archivo. Punto. Ya no hay más. Dices, entonces, ¿para qué chingados quiero probar o quiero presentar un perito en el cual diga, sí, yo copié la información a este disco, de este disco a este USB, y eso fue lo que hice? Ok, ¿qué obtengo? ¿Qué hay que abone a la teoría del caso del MP? No, pues nada, no tiene. Maestra, Mande. creo que eso es a veces no sé si sea un criterio erróneo o de verdad sea necesario, pero a veces sí he escuchado que solicitan que la copia del indicio sea por medio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacer una copia del indicio. A mí me parece innecesario, porque creo que con los conocimientos básicos de todos, Ajá. sabemos que si tenemos copia de no sé, bueno, si tenemos un video que lo estamos utilizando como medio de prueba, pues es tan sencillo como copiarlo a una USB y ya está, pero no sé usted qué criterio tenga respecto a eso, porque hay defensores que lo exigen, que la copia de sea mediante el Instituto de Licencia de Ciencias Forenses, y digo, bueno, son conocimientos básicos, Ujú. no le veo extrañez, es como si la expedición de las copias de la carpeta de investigación las tuviera que hacer el instituto. No, o un notario, porque él puede certificar cuando la facultad directa Así de es. descubrir testimonio, de descubrir pruebas y de seguir la investigación y de autentificar las copias es del Ministerio Público. Pero son cuestiones a veces que es demasiado falta de confianza. O ya cuando siente el defensor que por todos lados se lo quieren chingar, pues así lo pide. Pero no tiene caso absolutamente nada de. Si tú estás viendo qué es lo que obtienes ahí y tú estás viendo, de hecho es una cuestión de carente de principio de lealtad. Si en algún momento a ti te corrieron traslado, porque acuérdate, bueno, tú ya lo sabes bien, pero los demás lo deben de saber, de cuando te ponen a la vista o te dan copia o de lo que sea, hay un registro y también en el registro tienes copia. Y si no concuerda fielmente con la que tú presentaste, ahí sí podrías decir, ¿sabes qué? Oye, MP, yo la prueba que yo tengo, el video es distinto al tuyo y me lo pasaste directamente a mí. ¿Cuándo va a ser la fecha de creación o de traslado? Ahí va a venir, pero tú podrías ofertar un peritaje para desvirtuar que de verdad sí está cortado o no está cortado. Pero mientras
sea igual el video, no tiene caso alguno. Simplemente te estás haciendo un pinche trámite engorroso y estúpido, nada más por desconfiar de algo pues, que prácticamente lo puedes corroborar con eh, sí, ingeniero perito en sistemas te lo puede decir, pero es algo tonto. A veces nada más lo hacen por estar chingando, pero nada más, no le veo el caso. Como dices tú, no le veo el caso, pero pues allá ellos. Al rato van a dejar bien entambado al cliente por una cuestión meramente procesal, que es el descubrimiento probatorio, pero bueno. Ahora, en este caso ya estamos con lo del innecesario y nos vamos a fracción segunda, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Si nosotros recabamos un celular o en algún momento algo, en este caso el agente del Ministerio Público, y no tuvo la debida cadena de custodia, Maestro, perdón. dime, ¿mané? Sí, maestro, una disculpa. Lo que pasa es que no se abría el micrófono. Ah, no te ¿Cómo se preocupes. autentifica un video que entrega el Ministerio Público eh, o la sala de oralidad? Mira, tú lo querías es llevarte la prueba material directamente en tu computadora y tú lo vas a mandar correr. Tú lo puedes mandar correr y en ese momento decir, ¿sabes qué? No es la misma. Su señoría, pido en este caso que se verifique el video porque no es el mismo que me está corriendo como prueba material, mismo que obra en la constancia de fecha tal. Y hay pruebas que nosotros podemos ofertar, que ahorita lo vamos a ver, hay pruebas de refutación. Si ellos están ordenando como tal, lo están diciendo, el defensor, no es el mismo video que estoy tomando, ya se tendrán que analizar tanto de dónde se obtuvo como la memoria de la cual se obtuvo y ver si de verdad el tiempo que tiene, el archivo y si el video del Ministerio Público en un peritaje sufre de correcciones o algo, todo se va a obtener, ¿eh? Nosotros lo hemos visto en algunos videos, porque yo tengo un perito que es amigo mío, que es el que analiza mis videos. Yo a veces en lo económico le digo, oye, carnal, chécame este video para ver si tiene alguna modificación. No, David, ya vi, no tiene ninguna modificación, no tiene alterado absolutamente nada. Pero tú lo puedes pedir en audiencia y es una prueba de refutación, porque se supone que tú lo corroboraste en ese momento. A nosotros, el Ministerio Público en lo económico, porque supone que este sistema ya carece de formalismos, o sea, para no hacer engorroso el proceso. Así que corre video en ese momento y nos lo puede pasar a nosotros directamente. Y ya de ahí, si vemos que es distinto, podemos solicitar la refutación para pedir a su vez un peritaje al Instituto Jalisciense y que corrobore si de verdad de nuestro equipo, con la debida cadena de custodia del Instituto Jalisciense y el equipo que él obtuvo de donde tiene reproduciendo el video o donde lo tiene alojado, existe una discordancia entre ambos. Así que de ahí se puede verificar si el video que te dieron o está modificado o el otro. Pero ahí se va a ver siempre en cuestiones de archivo, porque hay una guía técnica de cadena de custodia de evidencia digital. Ahí te tiene que corroborar qué tipo de archivo, de dónde se obtuvo, cuáles fueron los medios y demás. Y ahí es donde se va a verificar, pero es en refutación. Así se podría pedir. Es una refutación. Tiene cierto tiempo y lo tienen que hacer rápido porque si es audiencia de juicio oral y pasan más de 10 días desde que se suspendió la audiencia, prácticamente tienen que iniciar de nuevo. Así que se puede pedir directamente la audiencia como prueba de refutación. Y en el caso Y de que sea... ¿Mande? sí, maestro, disculpe. Y cuando ese video se va a ofertar como prueba en un procedimiento distinto, por así decirlo, en cualquier otra materia, ¿cómo se puede llevar autentificado? Pues es que en sí, ahí lo que nada más no se necesita llevar autentificado, tú nada más lo presentas y ya. Pero cuando dicen que, por ejemplo, tratándose deben estar autentificadas, o los videos, o no sé, Es que, el equivalente para que tenga el valor como documental este instrumento, es que en otras en un materias, momento al no tener, perdón, en otras materias sería que lo objete la otra persona y tiene que redarguir de falso o de manipulado. La otra persona tendría que objetar lo propio. Como en materia familiar, civil y mercantil, tú ofertas el documento, en este caso el video, tú ofertas los medios para reproducirlo y tú haces un resumen detallado de qué es lo que vas a encontrar en él, de dónde se va a obtener y cuál es el archivo que se va a encontrar y el cual se va a reproducir en cierto computadora, cierto equipo. Y ya la otra parte va a tener que, pues, como tal, hacerse de la prueba y puede buscar la forma en que no tanto autentificar el video, simplemente verificar si no estuvo alterado, porque como tal el video no se podría autentificar, ya que no tenemos forma de comprobar, pero sí lo que vamos a tratar de impugnar es del equipo que se obtuvo, cuál es el dato, con cuál es el tipo de video, quién lo obtuvo, si tiene certificación, si tiene un equipo especial, si de ese equipo especial se necesita certificación, pero tú ya lo puedes solicitar por medio de un peritaje que tú hagas.
Sí, esto se lo comento, maestro, porque al inicio o arranque de este tipo de procedimientos, Ujú. se autentificó un video con una constancia que iba incluida en el propio texto, en el propio disco, y Ajá. le hicieron un candado para que no pudiera ser alterado. ¿Y Con ese, una ese de dónde firma salió? electrónica, incluso se... Perdón, ¿Eso de dónde lo sacaron? así lo entregó el juzgado. ¿En qué materia era? En materia penal, ahora con los juicios, con la nueva de los juicios orales adversariales, al principio cuando se iniciaron en un juzgado se solicitó una Ah, copia autentificada del video y levantaron una constancia, el secretario, el juez, pues, levantó la constancia y con una firma electrónica se autentificó y se le puso un candado al disco para que no pudiera ser alterado. ok. Es que ahí la cuestión es de que ya está dando una certificación por parte de un representante, en este caso Sí, del juez. Ahí sería por la eso me refiero, pero certificación. yo no encontré la razón para levantar de esa manera, que tampoco está prohibido, pero tampoco es permitido. No, Bueno, pues, de hecho no viene en el código, nada más es autentificar, es que las que se pueden autentificar son documentos y copias, pero eso más que nada sería como una cuestión como para darle certeza, dependiendo cómo es que se ofertó el video en el proceso. ¿En qué sentido se ofertó esa autentificación? sí, lo que pasa es que ya ve que tienen valor diferente las constancias en materia civil y penal, ¿verdad? Sí, sí, Por sí. razón de que Ah, tendrán valor de prueba cuando sean desahogadas en juicio, ajá. mientras no tienen ese nivel o ese carácter. Entonces, para que se puedan considerar documentales públicas, Ah, se volvió a cerrar tu micrófono. le decía, para que en un momento dado tuvieran el valor de documentales públicas, que si bien es cierto lo que di no sea lo que sea la verdad, pero cuando menos sí que ocurrió o transcurrió de manera en que está siendo redactada. Bueno, No, otra vez se cerró tu micrófono. Ah, se está cortando tu micrófono, como que no tienes buen internet. No, es que más bien como que se cierra solo. Fíjate que está curioso eso, porque no me había tocado ver cómo autentifican un video. Hasta ahorita no lo he visto. sí, es que en el video, maestro, hace constancia en la computadora, Ajá, ingresan un texto. Y ese texto le ponen la certificación con la constancia o leyenda de lo que corresponde, la audiencia, fecha, todo. ajá, Y lo firman con una firma electrónica. Y aparte ponen hacen que el disco no pueda ser regrabado. ajá. Qué curioso. Aquí lo que le comento es que esa forma al tenerla de una manera distinta, por ejemplo, en algún otro juicio, que se llevan, por ejemplo, el disco y Ah, las actuaciones por separado de la carpeta de investigación o de la carpeta judicial o administrativa, sí, a unas les dan un valor y a otros les dan otro valor. ajá. Es que también acuérdate que la valoración es libre y lógica. Así que ¿Perdón? la valoración en este caso en el nuevo sistema es de manera libre y lógica. Si en algún Sí, momento, por más certificado que sea el video, si en algún momento no genera convicción en el juzgador, prácticamente no lo va a tomar en consideración, porque no forma parte de la teoría del caso y puede llegar, como lo dijimos en un momento. Hay dos sí, formas pero de las estamos, cuales. ¿Mandé? sí, pero aquí se trata de que se trasladaron esas documentales, ese video, Ajá. esas constancias, se trasladaron a otro juicio para aportarlos como prueba en un juicio civil, en Ah, este caso en una reivindicatoria. ya, 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 ya. Mira, en este caso como tal, veo que es como tipo como notariado. Es una cuestión como nosotros hemos levantado que es una constancia, una inspección de, ¿cómo le llama? Certificación de hechos. Los notarios certifiquen copias de Ajá, actuaciones judiciales. sí, pero no, es que hay una prohibición, de hecho. Un notario Ajá, sí, no puede certificar unas actuaciones judiciales cuando la es persona correcto. que está autorizada para dar fe es Ajá, el exactamente. juez en compañía de su secretario. En este caso, Sí, no tendría razón de ser el que estén certificando. Más que nada, no se supone que es conforme a la ley de la materia. sí, claro.
Aquí nada más Sí, pero tendrías como que... yo voy a traer un documento que proviene de un Ajá, procedimiento penal, no lo relaciono como hechos de mi demanda. Estoy ajá, obligando a exponerlos. Y en ajá. el momento en que yo lo expongo, pruebo ese hecho con el determinado documental y con el audio Sí, sí, o sí. video, con el audio video. Y solicito en la comparecencia ante el tribunal el después de mi prueba o en vía de preparación que se reproduzca, que proporcione los medios técnicos para la reproducción del audio y video y Ajá. que incluso se certifique su contenido del momento tal al momento tal, donde la persona hace las siguientes manifestaciones para efecto de que reconozca su intervención en la propia audiencia, pero me dicen, no, porque no viene autentificado. Pero es que no tienes una autentificación. Es una ¿Perdón? reproducción. No, tú, mira, ahí yo me iría directamente porque no existe una prueba como tal de autentificación ni en materia penal para un video. Pues sería para la certificación de los hechos que vienen dentro del video y se Ah, autentifica como tal la narrativa, no lo que es el no, no, estoy de contenido. acuerdo, estoy de acuerdo. No más que el evento es que la parte en el video o lo que reconoce en el video me Ajá, sirve en el procedimiento sí, penal, que lo va perdón, en el procedimiento civil, lo cual lo vas a correlacionar con otro tipo de pruebas, no únicamente la manifestación que hace ahí, porque ok. no es una manifestación que podría considerarse, si es con las reglas del procedimiento civil, no de carácter de prueba, de prueba plena, porque no es una confesión hecha ante una autoridad competente, en el caso de que lo lleva ante el juzgado civil. Y ese reconocimiento que yo quiero que haga, pues no tiene el valor que le pongan en la materia penal que en materia civil. Son No, diferentes los no, valores. y aparte, en ningún caso podrían pedir una certificación de ese mismo documento. Si tú nada más tienes las copias de donde emanó, se supone que de ahí tendrían que solicitar la verificación. Y si, o se podría solicitar mediante inspección de, perdón, informe, Sí. documental de informes, si fueron ellos los que Eso certificaron sería ese video. en vía de objeción de la contraria, pero yo tengo la obligación de ofrecer mis pruebas de manera correcta. Ajá, Si yo no ofrezco mis pruebas de manera correcta y la ley de la materia me dice que el audio y video deberán ser o podrán ser a petición de las partes autentificados y yo no acudo con un documento autentificado, entonces no me estoy saliendo de la norma. Aquí no, la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de autentificar un video? es que como tal no se puede autentificar el video, lo único que estás autentificando es el contenido del video. Sí, Ajá. nosotros lo hacemos de esa manera con el CD, hacemos la autentificación, pero pues realmente nada más pones que se coteja en ese momento que Ajá, coincide con el original y ya. sí, No sé. es que en sí es eso. Nada más está diciendo como el notario. Lo único que hace el notario es decir, ese video que yo tengo aquí es el mismo que yo reproduje y que se da una copia. Eso sería. Pero en sí autentificar sería el juez que lo expidió y presentar copia de la autentificación. Pero aparte, si es parte del esclarecimiento de los hechos, tú mejor vete a apelación. Apela esa situación y vete directo a magistrados porque la autentificación solamente es, en sí, sería como, nada más decir, como bien lo dijo Aurora, el contenido es el mismo que yo reproduje y aquí mismo lo entrego en este disco y es lo mismo que yo vi. O sea, prácticamente eso y verlo yo y decir la misma situación es lo mismo. Aquí yo me iría directamente a que no, mira, hay una cuestión que es la causa del pedir. En este caso, si saben cuál es la causa del pedir, dentro de la misma reproducción del video, tú manifestaste que existe una confesión y eso te ayuda como parte de tu teoría del caso, porque la teoría del caso también se puede trasladar a materia civil. Eso es una cuestión de una violación flagrante a tu derecho a ser oído y vencido en juicio, que es tu garantía de audiencia, y la otra, el derecho a ofertar una prueba que es una prueba lícita de otro proceso. Y ese proceso también, que te esté pidiendo una autentificación de un documento, el cual en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco no existe. La autentificación de un video, prácticamente están pidiendo requisitos de más. Por lo tanto, te están sobre requiriendo de una cuestión que en su Código de Procedimientos Civiles no existe. Así que tendrías que presentar por la cuestión de la garantía de audiencia, la garantía de, ¿cómo se llama? Tutela efectiva judicial y la causa del pedir, el que no te estén dejando ofertar esos medios de prueba. Y la cuestión de la falta de motivación, motivación y fundamentación, que es el artículo 14 constitucional. Aquí no te está yendo a reglas fijas en cuanto a cómo se autentifica. Si no viene en el Código de Procedimientos Civiles, porque lo he leído, no existe algo que digas, tienes que autentificar el video, a ti te vale madre, tú lo vas a reproducir y lo que tú veas, señor juez. Si salió de ahí, nada más lo que voy a hacer es justificar o decir mediante copia o una documental de informes que salió de esa
de ese juicio. Pero pues, si no existe en una prueba o un requisito previo para aceptar ese video, les vale madre cómo lo acepten. Así que yo me iría directamente a presentar una apelación que te están requiriendo requisitos de más que no te pide el Código de Procedimientos Civiles. Y de hecho, pues, depende de la parte que esté representando, también puede ser una violación de derechos humanos, que a lo mejor y más lo puedes alegar directamente en la apelación, pero pues te puedes hacer valer ahí. Yo digo que sí ganaría la apelación, ¿eh? Yo hace poco no me dejaron hacer una inspección ocular de un lugar donde estaban viviendo unos niños, que porque me estaba metiendo en la esfera jurídica de los niños, cuando el hecho que estaba alegando era que estaban viviendo en condiciones deplorables, y ya la sala me dio la razón. Me dijo, oye, pues si es para esclarecer los hechos, te vale madre, lo vas a hacer y ya. Pero en sí, el juzgador, si la otra parte no objetó nada del documento y no dijo nada respecto a ese tipo de prueba, pues a ti te vale jodida, juzgador, y tú lo vas a mandar reproducir, y la valoración que tú le quieras dar y la concatenación con los demás datos, con las demás pruebas que tengas en la materia civil. Si no te está pidiendo un requisito de certificar o autentificar un video, tú me lo vas a recibir y punto. Mientras esté bien ofertado conforme a las reglas del Código de Procedimientos Civiles, a ti te vale jodida. Yo diría que te vayas directamente a apelación. Lo que pasa, maestro, ahí como último comentario y para cerrar, el Código de Procedimientos Civiles establece de manera enunciativa las pruebas que existen en el procedimiento civil. No es limitativa, o sea, no es Exacto. estricta, ¿no? Porque dice que cualquier prueba que pueda tener alguna otra connotación se considerará aquella a la que más se parezca, Ajá. ¿verdad? O sea, si usted, por ejemplo, está pidiendo una inspección, pero de su redacción pudiera significar que no es necesariamente una confesión, una inspección, sino otro tipo de prueba, se tendrán que aceptar, porque ahí le da al juez, le da la facultad de poder interpretar. Por eso no es limitativo, es enunciativo el código Exactamente. en el sentido de las pruebas. Haz el comentario, maestro. Sí, 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 exactamente. No te está diciendo cómo las. No además, si tú lo ofertaste correctamente, ellos les vale madre si está autentificado o no. No viene una regla para autentificar videos. Así que yo me iría mejor a apelación y vámonos. O sea, no tiene nada. No, yo digo que lo ganarías fácilmente. Últimamente han estado desechando lo estúpido pruebas por lo mismo. Como que ven y van a decir, ay, no, voy a trabajar, voy a tardar un chingo en desahogar esta audiencia. Voy desechándola y pues ahí es que hay abogados que dicen, pues ni modo, ya no me la aceptaron, ya que. Así que, pues ya sabrán. Igual de todos modos, si te puedo ayudar en algo, Oscar, sin problemas, ¿eh? Ahí tengo de repente, recursos de revocación o de apelación que sí me costaron un chingo y, ay, güey. Y si te pueden ayudar, pues ahí Sí, estoy para las ayudar. pruebas que no se admiten en materia civil son el auto es apelable. Ajá, es apelable. Sí, en materia civil, las pruebas que no se admiten se admiten recurso de apelación, ¿verdad? Y puede ser pues sustanciado el procedimiento No, de y esa manera. aparte solamente en cuestiones de civil sumaria no aplica, sería revocación. Pero en materias que es el juicio de reivindicatoria civil ordinaria sí se puede sin problemas. Pero pues, Claro. ¿qué No, muy bien, muchísimas gracias, maestro. No, ¿de qué? Ahora, Excelente. no, Gracias. cualquier cosa, tú ahí me dices. Sí, gracias, maestro. Ahora, ya después de eso, les digo, se desahogan las pruebas, como ya les comenté, y se van excluyendo las pruebas por violación de derechos humanos, por todo lo que aquí está la otra fracción. ¿Dónde está? Aquí está. Haber sido declaradas nulas, no las puedes volver a ofertar si fueron declaradas nulas. Y aquellas que contravengan las disposiciones de este código para su desahogo. Hay ciertas normas, ciertas reglas en cuanto a cierto ofrecimiento de pruebas. Ahí lo van a ir descifrando poco a poco. Si en alguna, de repente hay una prueba que ya no tiene razón de ser o que está mal ofertada o conforme al código sería declarada nula el testimonio porque le falta ciertas cosas y nadie lo invalidó, prácticamente también podríamos solicitarlo, pero en el código se van a ir desprendiendo ciertos casos en los cuales no tendría razón de ser ese ofrecimiento. Ahora, ya después de que todo se pelea, todo se ve, todos se agarran a chongos, el juez va a decir, ¿sabes qué? Ya quedó, esta prueba se va, esta se queda, esta se queda, esta se va, bla, 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 y va a terminar con esto, un auto de apertura a juicio oral. Aquí solamente hay una cosa que nunca dicen, ¿verdad? El tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar. Siempre se quedan hasta después de un mes que pasan al área de juicios orales, ahí es cuando ya te dicen quién es el tribunal, ya sea tribunal unitario o tribunal colegiado, que va a resolver tu asunto. Pero nunca te van a decir, va a ser fulanito de tal el que te lo va a desahogar, porque se supone que sí lo tendrían que hacer, pero no lo hacen. Ahora, la individualización de los acusados, de nuevo,
La acusación es que deberán ser objeto y las correcciones formales que se hubieran realizado. O sea, si corregimos en la audiencia y se corrige en ese rato, lo podemos poner y lo que forma parte de la acusación. Acuerdos probatorios, medios de prueba admitidos que deberán de ser desahogados en audiencia, así como prueba anticipada, medios de prueba para desahogarse en la individualización y reparación del daño, medios de resguardo de identidad, o sea, si hay algún testigo que no quiere dar su información, no lo vamos a poner. Personas que serán citadas a la audiencia, o sea, quiénes son todos los que van a ser llamados y por medio de qué, porque lo puedes pedir conforme al 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público se va a comprometer a llevarlos, o si está imposibilitado, le pide al juez. Solamente así, y las citaciones que vienen con los apercibimientos respectivos, que si no van, para la otra van con multa, y si no van con la multa, con policías, hasta que vayan a la audiencia. Y medidas cautelares, que en este caso son conforme al 155, ¿qué le pusieron en lo que se va a llevar la audiencia de juicio oral? Si hay prisión preventiva, pues se queda ahí. Que si hay firmas en el lugar, en el lugar donde se está llevando la audiencia, que en este caso en UMECAS o algo así, ahí se va a poner todo lo que tenemos que poner de medidas. Ahora, eso es hasta el momento con la intermedia. Yo creo que ya vamos a acabar. Así que eso ya cuando me toque de nuevo darles clases se lo explico. Porque tiene una materia que se llama juicio oral. Así que ya después les mostraré una audiencia mía de juicio oral y ya lo expondremos en clase. Hasta el momento, muchachos, ¿dudas o algo que tengan? No, profe. Todo bien. Bueno. Entonces, Todo bien, maestro, muchas gracias. espero verlos la siguiente cuatri. Y ya saben, súbanme los que tienen pendientes sus tareas para que saquen su 10esote. De todos modos, ahí, como dicen los maestros de la primaria, ustedes tienen 10. Ustedes sabrán si lo pierden. Pero bueno. Entonces, les deseo. Sí, maestro, se lo hacemos llegar. Bueno, les deseo unas muy bonitas vacaciones, 2 semanitas, descansen. La carrera se acaba rápido, no quiero que sean menos cuando regresemos a segundo. Ya se fueron los que se tenían que ir, así que ya estuvo. Y si están ustedes viendo el video, los que van a regresar después, quiero decirles que sí les deseaba que no regresaran, pero pues bueno. Cuídense mucho y que tengan bonito día. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Buen día. Maestro, Buen fin a todos. Buenas vacaciones. Gracias, maestro. Gracias a todos. Hasta luego.